Aquí estoy. Es que estoy Ok. en el computador, me cuesta. Muy bien, muy bien. Ya. Oramos con Jan. Yo soy Jan. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, Señor, con nosotros Amén. y tienes misericordia de nosotros, Señor. Te agradecemos porque hemos podido reunirnos hoy, Señor, a través de este medio para, una vez más, Señor, meditar en tu palabra. Te pedimos que dirijas al hermano Nelson en esta ocasión también y que podamos encontrar algo para aplicar a nuestra vida, Señor. Te damos gracias y dejamos de estar en tus manos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Jan. Se ha incorporado en este momento Alex Piñones. Bienvenido, Alex. Me imagino El que está castigo, Patricia. ¿Perdón? el castigo. Dice Alex ahí, está incorporado, y también Susanita Campuzano desde la República de Ovalle. Así que ¿Se fue? Se quedó pegado. Pensé que era yo. Yo también pasé. Algo pasó. Algo pasó. ya volvimos. Ahora sí, me había ido, pero volví. ¿Ya? Ustedes saben cómo es este asunto, que de pronto se desconecta la señal, pero aquí estamos de nuevo. Hola, buenas noches. Ahora sí. Hola, Alex. Buenas noches. Buenas noches. Bien, mis hermanos, vamos a empezar entonces nuestro estudio, confiando en no tener de nuevo alguna interferencia. Así que vamos allá. Estamos en Malaquías capítulo... ¿Qué capítulo? 2. Muy bien. Estuvimos analizando el domingo pasado la primera parte hasta el versículo 8. Sí, hasta el versículo 9 estuvimos, donde Dios condena en su exposición a través del profeta Malaquías, condena la infidelidad del sacerdocio de aquel tiempo en el cual Malaquías vivió. Como recordatorio, digamos, ¿verdad?, que el profeta Malaquías, el último profeta canónico del Antiguo Testamento, escribió aproximadamente el año 430 antes de Cristo a aquellos judíos que habían vuelto desde la cautividad de Babilonia, habían vuelto por allá por el año 536 antes de Cristo, con Zorobabel a la cabeza, y había pasado una cantidad de cosas, y ahora en la época en la cual escribe Malaquías, la situación espiritual en general del pueblo de Israel, el pueblo de Dios en ese tiempo, y lamentablemente la situación espiritual y moral de los sacerdotes dejaba mucho que desear. Recordemos todo el análisis que hicimos la semana pasada, ¿verdad? Sobre todo en estos versículos del capítulo 2, veíamos cuáles son las demandas que Dios tenía para con los sacerdotes y lamentablemente la actitud de ellos, que era muy mala con respecto al ministerio que habían recibido de parte de Dios. Y sacamos varias lecciones importantes aplicándolas a nosotros. No tenemos que olvidar que este libro fue escrito para Israel, no para la iglesia, pero nosotros los creyentes podemos sacar lecciones respecto a lo que acá aparece. Así que estuvimos hasta el versículo 9 del capítulo 2, viendo esa exposición y condena de parte de Dios del sacerdocio infiel. Esto comenzó en el capítulo 1, verso 6, así que hemos estado ya en 2 reuniones hablando acerca de ese tema. Ahora, Dios va a continuar exponiendo la situación de Israel y especialmente de los sacerdotes en ese tiempo, en los versículos que vamos a examinar ahora a partir del 10 del capítulo 2 de Malaquías. Ahora, alguien podría pensar, oiga, hermano Nelson, o tío, o abuelo, como me quieran decir, ¿y por qué Dios habla en forma tan abierta del pecado de ellos?
¿Por qué Dios quizá no podría ser un poquito más suave? ¿Ya? Ocurre, mis hermanos, de que cuando Dios habla en su palabra con respecto al pecado y a la desobediencia, Dios es directo. En el día de hoy sabemos que existen muchos lugares donde cuando van las personas a un lugar de culto, digámoslo así, a una iglesia, muchos salen muy contentos porque allí, empleando una expresión muy chilena, se les soba la espalda, ¿ya? Se les trata bien, se les dice que ellos son campeones, que saquen el campeón que tienen dentro, ¿verdad? Y que están llenos de bendiciones y que lo único que ellos, Dios les va a prosperar en todo, etcétera, etcétera. Pero nunca se habla de la realidad de la condición de las personas. Y cuando uno mira las Escrituras, siempre que Dios habla de la situación moral y espiritual del ser humano, Dios es directo y habla con mucha claridad acerca del pecado. Dios no esconde el pecado en la exposición de su palabra. Entonces tampoco nosotros podemos hacerlo. Ahora bien, la idea de Dios era que el pueblo volviese a Él, que los sacerdotes dejasen ese mal camino, esa mala actitud, que cambiasen su forma de ser en su ministerio, pero Dios tiene que enrostrarles y lo hace fuertemente, les enrostra el pecado. ¿Ya? Ahora, hermanos, cuando algunos de nosotros de pronto nos empezamos a alejar del Señor, el Señor también nos va a hablar fuerte, porque el Señor quiere que enderecemos nuestro camino, si nuestro camino se ha empezado, digámoslo así en forma clara, a enchuecar, a alejarnos de la senda recta que está en la palabra del Señor. Por eso que ahora lo que vamos a continuar viendo, a partir del versículo 10, vamos a ver de qué cosas habla Dios acá. Yo no sé, puede que algunos hayan leído ese capítulo, esa parte que yo les indiqué en el grupo, puede que lo hayan hecho, puede que no, pero lo vamos a leer acá todos juntos con la voz oficial de lectura, que es mi sobrina desde Talca, ¿no es cierto? Ya. Mira, en el capítulo 2, versículo 10 hasta el 16, por favor. Si ustedes tienen su Biblia, ahí estén atentos en la lectura, mirando, y van algunas cosas a saltar a la vista, y ahí las vamos a estar conversando. Angélica, por favor. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. Muchas gracias. Y yo me imagino que, no sé si todos, pero creo que algunos por lo menos se habrán fijado más o menos para dónde va el tema que Dios sigue hablando aquí. Porque habla de un tema, de un concepto, y lo menciona en 4 oportunidades. Dios emplea aquí a través del profeta un término que es la deslealtad. La deslealtad. Y en este caso específico, la deslealtad para con la esposa. Porque va a hablar del tema del matrimonio allí en el sacerdocio y lógicamente extendido también al pueblo. Y hay algo más que se repite aquí,
y que está en el verso 10 y está en el verso 11, cuando Dios habla que ellos habían profanado algo. Allí en el versículo 10 habla de que ellos habían profanado el pacto de nuestros padres, y en el versículo 11 se habla de que se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. Y si ustedes no tienen mala memoria, yo creo que tienen buena memoria, mucho mejor que la mía, sobre todo los más jóvenes, se acordarán que estuvimos hablando del concepto de la profanación del nombre de Dios en el capítulo 1, ¿ya? Yo creo que algunos se acuerdan. Allí en el capítulo 1, versículo 12, Dios le dice que los sacerdotes habían profanado el nombre de Dios. Entonces acá estamos encontrando las razones por las cuales Dios les habla así. Dijimos en esa oportunidad, hace 2 reuniones atrás, que el concepto de profanar, ¿ya?, significa algo consagrado a Dios que uno lo hace como algo común, ¿ya? Hacer común algo que es consagrado a Dios. Es un asunto muy importante de tener claro lo que significa profanar. Y acá en el pasaje, como dije, en estos 3 versículos que he querido unir en este concepto, Dios habla que ellos habían profanado su nombre. Recordemos que eso fue lo primero que vimos en el capítulo 1. Es decir, el nombre de Dios para ellos era como cualquier cosa, digámoslo así, como algo común, algo sin valor. Recordando, mis hermanos, lo que significa el nombre de Dios, que significa todo lo que es Dios en su carácter, en sus atributos, en sus perfecciones. Pero para ellos el nombre de Dios, al hacer su ministerio de tan mala manera como lo hacían, se había transformado en una cosa común y corriente igual que los demás dioses. Habían profanado el santo nombre de Dios. Y acá estamos viendo, donde comenzamos la lectura, de que había profanación allí del pacto que Israel había tenido con Dios cuando Dios hizo pacto con ellos en el Éxodo. Ya, es decir, un pacto santo que Dios había hecho con Israel al comienzo, cuando los sacó de Egipto y los llevó allí al monte Sinaí y les entregó la ley. Dios hizo pacto con ellos, era un pacto santo, pero ellos estaban convirtiendo aquel pacto en algo común y corriente sin ningún valor. Y en el versículo 11, cuando se habla de la profanación del santuario, ahora, ¿por qué se llamaba santuario? Porque era algo santo. Ya, recordemos incluso cuando recién Dios dio las normas para el tabernáculo allá en el desierto, que allí en el tabernáculo había 2 habitaciones en ese lugar. Uno de ellos era el lugar santo y el otro era el lugar santísimo, donde estaba el arca de Dios y donde el sumo sacerdote entraba solo una vez al año con sangre de un animal. El santuario, el santísimo, porque estaba la misma presencia de Dios allí en medio de Israel. Después estuvo allá en el templo de Salomón, hasta que finalmente Dios se alejó de Israel y la gloria de Dios se alejó del templo de Salomón en días de la cautividad de Judá. Es decir, el santuario era el lugar de la misma presencia de Dios en ese tiempo allí. Y evidentemente ellos con sus actos, con sus actitudes, habían profanado el santuario para llegar a hacerlo algo común, algo que era igual que cualquier cosa, igual que cualquier culto de dioses paganos. Y fíjense una cosa, mis hermanos, antes de entrar a analizar un poco más aquí, cuando nosotros vamos al libro de Levítico, en el capítulo 26 o 23, perdón, si no me equivoco mal, donde están las 7 fiestas de Jehová. Creo que una vez estuvimos hablando un poco acerca de eso cuando hablamos de Zacarías y que en el tiempo del milenio se van a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Recordemos aquello, ¿ya? Levítico 23. Allá se dice que eran las fiestas de Jehová. Pero fíjese que si nosotros vamos por un momento, no vamos a ir, pero si usted va después al Evangelio de Juan, cuando se habla de varias fiestas, ¿verdad?, que los judíos celebraban en tiempos del Señor Jesucristo, allí se dice claramente que eran fiestas de los judíos.
habían perdido la calidad de fiestas de Jehová, como inicialmente fue en Levítico 23. Y en más de una oportunidad el apóstol Juan, cuando escribe en su evangelio y menciona fiestas que los judíos celebraban, dice claramente, había una fiesta de los judíos, tal cosa. Es decir, ya la fiesta no era lo que Dios había pensado al principio con ellos, porque ellos habían ido profanando lamentablemente las cosas de Dios. Y esta es una pequeña lección que tenemos que aprender nosotros, porque no nos olvidemos que en la actualidad el pueblo de Dios es la iglesia. Y todos los que somos ya convertidos a Cristo formamos parte de la iglesia universal. Y si estamos identificados en una congregación local, formamos parte del testimonio de esa congregación local. Y una congregación local debe ser en miniatura lo que es la iglesia universal. ¿En qué sentido? De que somos un pueblo separado para Dios, procurando honrar al Señor de la mejor manera, para adorarlo, para servirlo, etcétera. Qué triste es si no pensamos en esa forma y al final lo que debería ser un culto de una iglesia local o una iglesia local como corresponde se transforma sencillamente en un grupo religioso sin mayor sentido. Siempre está ese peligro de bajar ese nivel espiritual y aquí tenemos el ejemplo de ellos que nos puede servir también a nosotros. Bienvenida Valentina y bienvenida Tiare, que han llegado también. Gracias, Carlitos, por el pasaje que tú nos pones allí, donde comparas Levítico 23 con Juan capítulo 1. Ahí hay un ejemplo clarísimo de lo que estoy mencionando. Bienvenido, Pastor Ramón, lo estábamos extrañando. Ya lo íbamos a hacer que leyeras, no, que dijera solo un salmo, pero no lo vamos a hacer en esta oportunidad. Bien, vamos al capítulo que estamos mirando. Porque aquí en el versículo 10 que nos leía Angélica, el profeta hace unas preguntas, el profeta se incluye allí, hablando y dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Él está hablando de la unidad que ellos tenían como pueblo. Ahora, cuando habla de Dios como Padre, está hablando en el sentido de la creación misma de parte de Dios, porque todos los seres humanos somos a la imagen de Dios, aunque eso se ha echado a perder, pero es lo que dice la palabra, es lo que dice la Escritura. Y lo que está diciendo el profeta acá es, bueno, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Dios nos ha creado a todos. ¿Por qué entonces estamos ahí tratándonos deslealmente? Yo estuve buscando este concepto de deslealtad y es bastante fuerte. ¿Aló? Ahí. Ahora sí, hermano. Sí, ahora se escucha. De repente me voy, pero vuelvo. Cosas que pasan, ustedes saben. El cambio de hora, echémosle la culpa al cambio de hora, ¿ya? Que la señal no se acostumbraba todavía al cambio de hora. Bueno, estábamos donde me perdí ahora justamente. La deslealtad. Yo estuve buscando el tema de la deslealtad. Y ahí tiene un par de sinónimos, tiene varios, y uno de ellos es la traición, ¿ya? La traición. Y Dios va a ocupar acá esto para hablar de algo bien específico, del matrimonio, ¿ya? El matrimonio de los sacerdotes y por supuesto también el matrimonio en general. Claro que acá Dios va a hacer énfasis en el tema del matrimonio, ¿ya? Y es a eso lo que se... ¿Será el PC o la señal? Puede que sea la señal. La señal. Ahí está. Ahí volví.
No se pongan tristes, si es un problema de la señal, ¿ya? Si sigue así voy a tener que cambiarme acá, pero ahí vamos a ver. ¿En qué parte estaba? ¿Me ayudan? Estaba diciendo que está hablando de la deslealtad y la tradición enfocada con un énfasis en el matrimonio. Exactamente, claro. Es lo que Dios le viene hablando acá, ¿verdad? Porque allí en el versículo 11 Dios dice por medio del profeta: prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, ¿ya? Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Y alguien podría decir: oiga, hermano, tan importante es el tema del matrimonio y que puede producir tanto daño en las cosas de Dios. Tan importante es el tema. Es demasiado importante, ¿ya? Y justamente ellos estaban profanando las cosas de Dios. No nos olvidemos que los sacerdotes habían sido elegidos, digamos, especialmente para el servicio de Dios, precisamente porque ellos, ¿verdad? Los sacerdotes, por supuesto, eran todos varones, porque no existen las sacerdotisas en la Biblia. En los cultos paganos siempre existieron sacerdotisas, no en el culto de Dios acá. Lo mismo que en la actualidad no existen las pastoras, ¿ya? En la Biblia no habla nada de pastorado femenino, ¿ya? La perversión de las cosas de Dios hace que haya pastoras. Eso es muy claro en las Escrituras. Y si alguien dice por qué Dios actúa así, pregúntele a Dios, porque hoy día justamente en el mensaje que el Señor me permitió dar hablábamos de que la palabra es inspirada por Dios. Y si Dios lo inspiró así y dejó establecido que sean los varones los que tengan el liderazgo y la responsabilidad, es porque Dios lo estableció así, ¿ya? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Y en el tiempo antiguo era igual, eran sacerdotes y ellos estaban casados, por supuesto, pero ellos actuaban deslealmente con sus esposas, ¿ya? Ahora, el concepto acá va más allá de que ellos tuviesen otra esposa, no se trata tanto de eso, pero ellos eran desleales en el sentido de que al final encontraban algo que no estaba bien en ellas y se divorciaban de ellas, ¿ya? Ahora eso, la Biblia dice que Moisés lo permitió, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que habla de eso, pero la razón acá que Dios da precisamente para hablar con ellos y condenar su actitud es porque eran desleales. Porque la deslealtad en un matrimonio, ahora esa palabra no suena tan fuerte, pero si hablamos de la infidelidad en el matrimonio, es traición. Así de simple. No es menos. El mundo lo minimiza, mis hermanos, en la actualidad, porque el mundo minimiza todas las cosas santas de Dios. Pero para Dios, una infidelidad es traición, porque se rompen un montón de cosas cuando eso ocurre. Ahora imaginemos en el caso de ellos en ese tiempo, como sacerdotes, que ellos eran llamados a vivir una vida de santidad, una vida de consagración, una vida de pureza, y que hubiese esa actitud que ellos tenían, ¿no es cierto?, de la deslealtad en el asunto del matrimonio. Y por esa razón, cuando Dios habla así, le dice claramente allí en el versículo 12, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Es decir, que Dios con esta exhortación estaba incluyendo a todos los varones que cometían aquella acción de traición y que por cualquier razón inventada quizá, se divorciaban de sus esposas, ¿ya? En el Antiguo Testamento habla del repudio y aquí más adelante habla, allí en el versículo 16, del repudio. Ahora, cuando Dios habla así en el Antiguo Testamento, no está hablando de ese concepto que tenemos nosotros en el occidente de una separación en un matrimonio. Que dice, están separados de hecho, dice. En la Biblia nunca se habla, cuando un matrimonio se rompe, nunca se habla de separación. Siempre en la Biblia se va a hablar de divorcio, no de otra cosa.
que evidentemente todo esto con la cultura nuestra se ha revuelto con las cosas de Dios de pronto, pero la palabra de Dios es muy clara. Si uno va al Nuevo Testamento y va a los originales, allí en 1 Corintios 7, donde se habla del tema del matrimonio, allí lo que se llama allí separación es divorcio. Y en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de repudio, también era divorcio. ¿Se fija? Ahora, Dios nunca quiso que el matrimonio fuese para ser divorciada las personas. Sabemos que eso se produce a causa del pecado. Ahora bien, Dios le dice claramente acá a ellos, les voy a castigar, no les va a ir bien a causa de esto, sea quien sea. Y ahí en mitad del versículo 12 hay una frase que puede que a alguno le llame la atención, porque dice al que vela y al que responde. Yo estuve buscando sobre eso y es una traducción muy difícil porque es un modismo judío, ¿ya? Que habla de dos tipos de personas, pero que al final cualquier situación igual les afecta a los dos grupos. Y esta figura, al que vela y al que responde, dicen los comentaristas que está sacada de la idea de las tribus nómades, donde afuera, por ejemplo, de las carpas había uno que velaba y que le anunciaba cualquier cosa a lo que estaban dentro de las tiendas y de adentro alguno respondía. Es decir, sea el que sea. Esa es la idea del concepto acá. En otras versiones aparecen otros términos, pero la idea central aquí, mis hermanos amados, en el verso 12 es que cualquiera que en ese tiempo en Israel fuese sacerdote o no fuese sacerdote, hiciese aquello con su esposa y fuese desleal y le diera una carta de repudio y se divorciara por cualquier razón, evidentemente estaba actuando mal contra el plan de Dios. Y Dios iba a castigar a aquello. E incluso les dice, al final del versículo 12, al que ofrece ofrenda, y en el versículo 13 dice, no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Aunque lloren, eso es lo que dice el versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor, etcétera, etcétera, pero Dios no va a escuchar. Dios no va a escuchar. Dios no iba a aceptar la ofrenda de ellos a causa precisamente del pecado que había en sus vidas. Este pecado que tenía relación con la deslealtad. Ahora bien, estos judíos, estos israelitas, yo cuando leía el versículo 14 decía yo, pero ¿cómo no se van a dar cuenta? Dice, más diréis, ¿por qué? Ellos sabían que estaban actuando mal. Ellos sabían que estaban traspasando el mandato de Dios. Ellos sabían que estaban siendo infieles, traidores, desleales. Sin embargo, se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué Dios no acepta mi ofrenda? ¿Por qué Dios no acepta mis lágrimas? ¿Por qué Dios me castiga? Es increíble al estado en el cual ellos habían llegado de cierta insensibilidad espiritual que hablaban de esta manera. Y Dios les tiene que decir allí en el 14, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Lo que yo creo, mis hermanos, acá es que Dios quería recordarles a ellos lo que es la institución del matrimonio. Y es bueno que lo pensemos y lo conversemos un poquito, ¿ya? Porque estamos viviendo en una época en la cual el tema del matrimonio es un asunto, según dicen algunos, de ir al registro civil y firmar un contrato y listo. Algunos piensan eso en la cultura nuestra, muchos. Y lamentablemente esa mentalidad se ha metido en el pueblo cristiano muchas veces. Que el matrimonio es un contrato civil y yo voy allá al registro civil, llevo un par de testigos, ¿no es cierto? Y me hacen una ceremonia, firmamos un contrato y eso sería todo. Es lo que piensa el mundo. Pero los que somos creyentes tenemos que entender bíblicamente lo que es el asunto del matrimonio, para no tomarlo como un simple contrato entre dos personas, un contrato civil, ¿ya? Por eso es que muchos en el día de hoy incluso dicen, bueno, ¿qué necesidad tengo de firmar un papel si puedo vivir así? ¿Con qué resultado? Con el resultado de que viven en pecado delante de Dios.
Ahora, si son verdaderamente cristianos, van a tener que entrar a pensar, ¿realmente está bien lo que estoy haciendo o no? Pero esa mentalidad del mundo, esa mentalidad del diablo, se ha metido en el pueblo cristiano, mucho. Y es muy común ver en muchos lugares, precisamente, jóvenes que están en congregaciones, conviven, como se llama, y nadie les dice absolutamente nada, porque es algo como que está aceptado ya, pero bíblicamente no es así. Ahora, este pueblo, con la actitud que estaban teniendo, ¿verdad?, de ser infieles a la compañera, estaban quebrantando el pacto delante de Dios. Y Dios les habla ahí en el versículo 15, dando a entender la unidad de lo que es el matrimonio y el propósito que había también allí en el matrimonio, porque está hablando, ¿no es cierto?, buscaba una descendencia para Dios. Entonces, ¿qué pasa? De que en el caso de ellos, la situación era sumamente grave. Ahora, yo les pregunto a mis hermanos, ¿en el día de hoy será menos grave para Dios o es exactamente igual de grave? Es exactamente igual, porque Dios no cambia. No nos olvidemos de ese punto. Dios no cambia. Y es bueno que miremos un poquito esto. Yo sé que más de alguno puede tener alguna pregunta sobre el tema. ¿Acaso un matrimonio cristiano podría llegar a divorciarse, por ejemplo? Yo sé que hay preguntas sobre eso, pero recordemos cuándo Dios instituye el matrimonio. Yo creo que todos sabemos, ¿no? ¿O hay alguien que no sepa? A ver, ¿qué me puede decir? En el Génesis 2, Génesis 2. versículo 24, 25, por ahí. Versículo 24, mi hijo se lo sabe de memoria. Muy bien. Génesis 2, 24. Y hay un punto, hermanos, muy importante aquí en el tema del matrimonio. Dios instituye el matrimonio antes de que el hombre cayera en pecado. No nos olvidemos de eso. El matrimonio es una institución divina. No es un invento de las leyes humanas, que las leyes humanas a través de los siglos han venido regulando la situación, de alguna manera teniendo hasta cierto punto las cosas de Dios cierta influencia, aunque cada vez es menos, pero el matrimonio es institución de Dios. Y aquí en Génesis 2:24, cuando Dios hizo a Eva de la costilla de Adán, es interesante que Dios hizo la primera operación que hubo en el mundo, abrió ahí, sacó la costilla, cerró la carne, y yo creo que Dios no necesitó ni anestesia, ninguna cosa, ¿verdad? La primera operación quirúrgica la hizo Dios, y sacó a Eva de la costilla de Adán y la formó. Y alguien ha dicho por ahí de manera metafórica, ha dicho, bueno, Dios nos sacó a Eva de los pies de Adán para que él la pisotee, y tampoco la sacó de la cabeza de él para que ella se domine. La sacó del lugar cerca del corazón. Muy romántica la figura, pero muy cierta, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dice el versículo 24, cuando Adán vio a Eva, en el 23 dice aquí en Génesis 2, allí estoy, ya por si alguien dirá dónde está leyendo el hermano, estoy en Génesis 2. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona o mujer, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por eso incluso allí en Malaquías, acá en el capítulo que estamos mirando, dice, ¿no hizo él uno hablando del tema de la unidad que hay en el matrimonio? Y yo les digo una cosa, mis hermanos, estos sacerdotes israelitas en tiempo de Malaquías y también el pueblo de Israel conocían esto, sabían lo que dice Génesis capítulo 2, porque está en lo que ellos llaman la Torá. Así que sabían el tema del matrimonio y sabían lo importante que era, lo que significaba y lo que significa el matrimonio. Pero ellos estaban echando eso en saco roto. Estaban actuando con deslealtad por cualquier motivo, al parecer, ¿verdad? Repudiaban a su mujer. Y lo que es peor,
y vamos a ver algunos casos, lo que es peor, ellos estaban empezando a casar con mujeres extranjeras. Yo sé que este tema del yugo desigual, cuando se habla en el nivel de matrimonio, yo sé que siempre hay opiniones y cosas que se dicen. Mire, se diga lo que se diga, Dios no ha cambiado. Y así como en el Antiguo Testamento Dios condenaba el yugo desigual en el matrimonio mixto, es lo mismo en el Nuevo Testamento. Si Dios lo condenaba respecto al pueblo de Israel, es exactamente igual en nuestros días. Dios no ha cambiado, ¿ya? Aunque el tema del yugo desigual es muy amplio, porque incluye muchas cosas que uno podría hacer enyugándose con una persona inconversa, en negocios, en montones de cosas. El tema específico en cuanto al matrimonio es exactamente igual. Entonces, ellos aparte de repudiar a sus esposas por cualquier razón, se casaban muchas veces con mujeres extranjeras. Y hay varios casos acá en la Biblia. Yo estuve mirando algunos casos y estuve mirando las instrucciones que Dios les dio. ¿Y sabe qué es bueno que las miremos por un instante? Alguien dirá, hermano, pero es que esas cosas eran para ellos. Sí, eran para ellos, pero tiene una aplicación para nosotros. No nos olvidemos que la palabra de Dios es así. Hay una interpretación, pero muchas aplicaciones. Y vamos a mirar, por ejemplo, tengo acá anotado Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, segundo libro de la Torá, ya que estamos hablando de los judíos, ¿cierto? O segundo libro del Pentateuco. Éxodo 34, versículos 11 hasta el 17. Éxodo 34, versículos 11 hasta el 17. Y estas instrucciones que aparecen aquí en el Éxodo fueron dadas por Dios a Moisés y al pueblo cuando estaban al pie del monte Sinaí, ya habían pasado los 40 días, ya habían caído con el tema del becerro de oro, pero estaban al pie del monte donde Dios les había dado las leyes, les había dado los 10 mandamientos y todas las normas. ¿Y qué dice Dios allí? Si Angélica me puede leer ahí, nos puede leer del 11 hasta el 17 de Éxodo 34, y escuchemos con atención. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Muchas gracias. Y yo creo, mis hermanos, que el pasaje es muy claro. Lo que Dios pedía de ellos era absoluta separación. Ahora está hablando de separación que tenía que ver con cosas espirituales y morales, ¿ya? Y ahí incluye el asunto de casarse con mujeres extranjeras, porque eso iba a inducirles a ellos a la idolatría y al paganismo. Ellos tenían que ser un pueblo separado en ese sentido. Yo le pregunto, ¿ha cambiado Dios con respecto a nosotros en cuanto a eso, de que seamos un pueblo separado espiritualmente y moralmente de las costumbres del mundo? ¿Qué creen? Carlitos. Sí, bueno, dos pequeños alcances. Justo también antes de que usted lo dijera, me estaba acordando de que quizás les afectó el exilio, pero habían perdido completamente el respeto al matrimonio, porque claro, como dice usted, también Nehemías menciona que se habían casado con mujeres extranjeras, ahora vuelven a la tierra después de que tanto lloraron el exilio, volvieron a Jerusalén, etcétera, y tampoco están respetando a las mujeres, y me pregunto, ¿habrá sido la cultura, etcétera? Y lo segundo, una pequeña anécdota, que una vez tuve un pequeño debate con un hermano,
Él tenía más años que yo en el Evangelio y me decía, Carlos, tú eres soltero, pero nunca te cases con una mujer que no sea chilena. Y me citaba eso, pues, fue el tema de la extranjera, pero con el tiempo tenía el contexto que se refería a extranjero en el sentido de la fe, pues, porque si no, Ya. porque si No, no los no te lo, misioneros no podrían casarse cuando van a África, Asia, no te lo dejó Argentina, muy claro, sí, po. claro. Entonces, Claro. eso sería Claro. No, bueno lo que has mencionado, Carlos, porque algo de Nehemías tengo por ahí también para que veamos. Gracias, Carlos. Y claro, esa persona estaba pensando en un sentido espiritual, pero tendría que habértelo aclarado, porque si Dios permite que un joven cristiano encuentre una joven cristiana en otro país, se casen sin la voluntad de Dios, ¿cuál es el problema? Si no es así, es racismo, ¿cierto? Hay que tener claro eso también. Claro que ese hermano no te lo explicó muy claro, pero la idea no era mala. En el fondo era esto, ¿verdad? Y que Dios se los decía al pueblo, porque Dios quería una separación espiritual para que ellos, su nivel espiritual no bajara, que se mantuvieran separados, porque Dios dice, Dios celoso es. Y mis amados hermanos, si en el Antiguo Testamento Dios aparece como Dios celoso, ¿será celoso en nuestro tiempo? ¿O dejó de ser celoso? Es el mismo Dios, exactamente igual. La diferencia con Israel es que Él es nuestro Padre Celestial, pero sigue siendo un Dios celoso. No ha cambiado esa perfección de Dios y no va a cambiar jamás, ¿cierto? Ahora, si uno va al libro de Deuteronomio, busquemos Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1 a 5. Y aquí fíjese que en este pasaje han pasado 40 años desde lo que vimos en Éxodo, ¿ya? Y Moisés le está hablando aquí. Y gracias, Carlos, porque ahí pone lo que dice Malaquías 3, que Dios no cambia. Muy bien, la inmutabilidad de Dios. Y Hebreos 13:8, gracias, Carlos, por la contribución de las citas. Como le dije, acá han pasado 40 años. Y Moisés le está hablando ahora a los hijos de esos a los cuales Dios les habló en Éxodo. Porque todos esos que estaban en el Éxodo habían muerto en el desierto. Pero esta descendencia que hay acá ahora en Deuteronomio capítulo 7 eran los hijos de esos otros. Y Dios les vuelve a recalcar exactamente lo mismo. Si miramos aquí en el capítulo 7 de Deuteronomio, del 1 al 5, Angélica, por favor, léelo si eres tan amable. Muchas gracias. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Muchas gracias. Más claro imposible, ¿cierto? Y mientras Angélica leía, yo miraba expresamente el versículo 4, porque la razón que Dios le da allí es bien clara. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Por eso Dios rechazaba tajantemente esos matrimonios mixtos con pueblos paganos, porque para Dios eran abominación, porque aquellos que estaban siendo guiados por la ley de Dios iban a desviarse a adorar dioses ajenos. Es decir, ellos tenían muy claro todo esto, estos sacerdotes del tiempo de Malaquías lo tenían muy claro, el pueblo igual, pero lamentablemente la historia de Israel tiene varios episodios terribles. Recordemos que la semana pasada leíamos ahí en Números 25, cuando un judío trajo una mujer amalecita, ¿se acuerdan? Y vino Finees y los alanceó por el vientre a los dos. Finees era de la tribu de Leví. Recordemos aquel evento tan terrible, producto del consejo de Balaam, el falso profeta. Y si uno avanza, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, de Salomón? ¿Verdad? Si uno va, por ejemplo, allá a primer libro de Reyes, capítulo 11, allí se habla de que Salomón llegó a tener, como dice el pasaje, primer libro de Reyes, yo creo que la mayoría lo conoce, ¿verdad? Salomón, un hombre
el más sabio de los hombres en ese tiempo, pero cayó en esto. Pero el rey Salomón, dice Primera Reyes 11:1, amó, además de la hija de Faraón, que era su esposa, a muchas mujeres extranjeras. Y menciona todo el listado de mujeres que amó. Y allí en el versículo 3 dice que él llegó a tener 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y esto lo sabía muy bien el sacerdocio del tiempo de Malaquías, lo sabía muy bien el pueblo de Israel. Sabían la historia de Salomón, cómo terminó mal a causa de haberse desviado en ese sentido, ¿ya? Ahora, si uno mira, por ejemplo, otros casos, ¿se acuerdan ustedes de Acab, el rey Acab? ¿Cómo se llamaba la esposa del rey Acab? Jezabel. Jezabel, claro, Jezabel. Una mujer extranjera que introdujo el culto a Baal allí en Israel y prácticamente en el reino del norte era como que Dios se había muerto. Ya no existía Dios allí a causa de aquello. Y si vamos, por ejemplo, y esta es la parte como más triste que encuentro yo, ¿saben? Vamos al caso de cuando estos judíos volvieron de Babilonia, ¿ya? Vamos por un momento al libro de Esdras. Libro de Esdras. Les doy un minuto para que lo busquen. Yo sé que lo van a encontrar. En algún momento lo van a encontrar aquellos que les cuesta encontrar. Pero el libro de Esdras está en la Biblia. Está en el Antiguo Testamento. Allí está. Recordemos que cuando comienza el libro de Esdras, en el capítulo 1 de Esdras, ya es cuando el rey Ciro autorizó el regreso de los cautivos. Les comento, eso fue en el año 536 a.C. Eso lo estudiamos hace tiempo. El líder allí fue Zorobabel. Recuerden aquel nombre, ¿verdad? Zorobabel. Él volvió como líder civil y el sumo sacerdote que volvió era uno llamado Josué o Jesúa. Esto lo vimos ahí en el libro de Ageo, ¿verdad? El libro de Zacarías, ¿se acuerdan? Ellos volvieron como 50.000 judíos, una cantidad de sacerdotes, levitas, cantores, porteros, eran como 50.000 en general, volvieron de la cautividad, se instalaron en Jerusalén, reconstruyeron el templo con muchas luchas, muchos problemas, y con el tiempo, eso fue el año 536. El templo fue construido por ahí el año 520, recordemos la historia del profeta Ageo, y pasan los años, y llega allí Esdras, que era un escriba de Dios, un escriba, un hombre versado en las Escrituras, un hombre muy fiel a Dios, que estableció varias cosas allí en el libro de Esdras. Y cuando uno va al final del libro de Esdras, capítulos 9 y 10, se encuentra con que el pueblo de Israel, sacerdotes incluidos en ese tiempo, estaban celebrando matrimonios mixtos, ¿ya? Estaban celebrando matrimonios mixtos. No vamos a leer los 2 capítulos porque ocuparíamos mucho tiempo, pero yo les sugiero que lo lean, se den el tiempo y lo miren, ¿verdad? Y Esdras tuvo que hacer confesión de pecado por lo que ellos habían cometido, ¿ya? Porque se habían vuelto a emparentar con pueblos que cometían abominaciones. Dice la Biblia incluso, ya que cuando Esdras supo, ¿ya? Cuando Esdras supo, dice que él, mira ahí en el capítulo 9, versículo 3 de Esdras, dice, cuando oí esto, esta mezcla, rasgué mi vestido, dice Esdras, y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Es decir, Esdras, él no había cometido esos pecados, pero él se identificó con ese pecado. Imagínense, se arrancó un poco de pelo, se rompió la ropa, ¿verdad? Estuvo angustiado. Más abajo dice que estuvo extendiendo sus manos, sus manos y el manto allí frente a Dios. En el versículo 5 rasgó el vestido y clamó a Dios pidiendo perdón por lo que el pueblo había hecho. Y después en el capítulo 10 está todo lo que pasó, que vinieron las personas y reconocieron el pecado, cómo se habían mezclado con las naciones extranjeras. Y si ustedes ven el resto del capítulo 10, allí aparecen, por ejemplo, en el capítulo 10, que habían sacerdotes que habían pecado, versículo 18. En el versículo 23 aparecen levitas que habían pecado en eso.
cantores en el versículo 24 y a partir del 25 del pueblo de Israel. Es decir, toda la nación prácticamente había caído en aquello. Ahora, ¿cuándo ocurrió eso? Más o menos el año 457 a.C. Habían pasado una cantidad de años desde que llegó Zorobabel. Zorobabel había muerto, Josué y todos aquellos. Habían pasado ¿cuántos años ahí? 79, 80 años. Y el pueblo se había vuelto atrás en ese sentido, se había mezclado, una cosa triste. Pero no quedó eso solamente ahí, sino que después cuando vino Nehemías, el que reconstruyó la ciudad en el libro siguiente, y después él tuvo que ir a Babilonia y volvió. Cuando vamos a Nehemías, y esto es a lo que se refería justamente Carlitos cuando nos hablaba delante, cuando volvió Nehemías, por allá por el año 432 a.C., unos 25 años después de Esdras, es muy probable que Esdras ya no estuviese, que hubiese muerto, ¿ya? Había la misma situación. De nuevo el pueblo había caído. Incluso Nehemías, en lo que dice al pueblo acá en el capítulo 13, les recuerda lo que había hecho Salomón. En Nehemías 13:26 les dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Y les recuerda aquello. Realmente, hermanos, Israel tenía todo un historial, ¿verdad?, acerca de este tipo de cosas, porque olvidaban que Dios evidentemente no estaba de acuerdo con aquello, con la mixtura. Y esto me hace pensar, trayéndolo a nosotros en el día de hoy, que Dios, mire lo que voy a decir, Dios es antiecuménico. Y alguien dirá, ¿qué es eso de antiecuménico? ¿Ustedes saben lo que es el ecumenismo? Yo lo quiero llevar al tema espiritual, quizá como aplicación. ¿Quién sabe lo que es el movimiento ecuménico? Que alguien me diga en pocas palabras. Es como un movimiento que reúne, digamos, todas las religiones y de hecho tienen varias frases. Todos los caminos llevan a Dios. O sea, no importa lo que tú creas, pero podemos juntar todo y vivir en paz, por decirlo de una forma. Vivir O sea, todo bajo el mismo paraguas, ¿cierto? Una cosa así, claro. Porque el ecumenismo en el fondo es eso. Un gran paraguas donde están todos los llamados cristianos, los religiosos, creyendo lo que crean, pero total todos somos hermanos, somos hijos del mismo Dios, bla, 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 bla. Ahora, ¿cuándo comenzó esto en forma fuerte? A mediados del siglo pasado. Y la que hace cabeza en esto es la Iglesia de Roma, ¿ya? Y lamentablemente el movimiento ecuménico ha ido funcionando bastante bien para ellos y hay muchos protestantes que han vuelto al redil católico, sobre todo anglicanos, luteranos y otros. Y hay otros que van a rendirle pleitesía al Papa allá a Roma. Pero Roma no se ha quedado ahí nomás. Roma ha ido más lejos. Tiene contactos con musulmanes, tiene contactos con gente de todas las religiones, incluso con religiones orientales. Y ustedes saben, y creo que lo conversamos en una de las reuniones hace tiempo atrás, de algo que hay, no sé en cuál país árabe, donde hay un templo, la casa de Abraham, si no me equivoco, que se llama. ¿Se acuerdan o no? Yo creo que algunos se acuerdan. Y allí creo que hay una mezquita, hay una sinagoga y hay una iglesia católica romana. Porque total, todos pueden adorar juntos al mismo Dios. En Santiago de Chile está el templo Bahá'í, que también habla más o menos de la misma idea, todos juntos adoramos al mismo Dios, etc. Dios condena tajantemente que sus verdaderos hijos de Dios se involucren en una cosa así, en estas mixturas, porque es lo que pasó en el tiempo de ellos. Acá en forma específica, en el caso de ellos, era el tema, ¿no es cierto?, de los matrimonios mixtos con mujeres extranjeras que inducían a llevar a las personas al paganismo y a adorar dioses falsos. Pero si lo estamos aplicando a nuestro tiempo, es exactamente lo mismo en ese sentido. Y mis amados hermanos, este movimiento ecuménico, de acuerdo a lo que entendemos de las Escrituras, es el anticipo de la Babilonia de Apocalipsis 17. La iglesia apóstata, que será la que estará con el dictador mundial, el anticristo, en el tiempo de la gran tribulación. ¿Sí? Porque Satanás allí y el dictador mundial tendrá su iglesia apóstata y que viene justamente de este movimiento ecuménico. ¿Qué dice el Señor a los suyos? Que nosotros no tenemos que meternos así.
Salid, dice la palabra del Señor, apartaos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo, porque evidentemente en una mixtura de religiones hay cualquier cosa, menos santidad, menos santidad. Yo me acuerdo, no sé, el año pasado o antepasado, cuando estaba todavía el anticristo anterior, el Juan Pablo II, no, el Francisco me parece que era. ¿Ah? Apareció una foto de él besándose los labios con un imán musulmán. Y esa foto fue mundialmente vista por todos. ¿Mm? Claro. Los creyentes verdaderos no podemos juntarnos en un movimiento ecuménico, porque eso nunca va a ser de Dios, porque la mezcla de lo santo y lo profano, evidentemente para Dios es abominación. Y ahí tenemos un yugo desigual muy claro. Ahora, si uno lo retrotrae a lo que hablábamos hoy día del matrimonio, es exactamente igual. Dios no ha cambiado en sus valores. Como bien decía el pasaje que nos presentaba Carlos ahí en el capítulo 3, que lo veremos más adelante, Dios no cambia. Dios es inmutable en sus valores y en sus conceptos y en sus normas y en sus demandas. Y si en aquel tiempo aborrecía los matrimonios mixtos, no crea mi hermana, mi hermano, que el Señor ahora les dice que está bien. Por supuesto que no. ¿Mm? Porque el matrimonio, de acuerdo a la palabra, sigue siendo tan importante como lo fue cuando Dios lo formó. ¿Se fija? Entonces, evidentemente, nosotros no tenemos que doblarle la mano a los valores que el Señor ha dado, no corresponde. Ya, yo sé que es un tema delicado, que realmente muchas veces se van a conversar muchas cosas respecto a eso, se van a decir cosas, como por ejemplo alguien que diga, mire, yo tengo una relación de amor con alguien que no es del Señor, pero lo quiero llevar a la congregación para que el Señor lo salve. Evidentemente, no partió bien, ¿ya? Me recuerdo la historia de un pastor que una vez fue a visitar a una joven cristiana que había empezado a tener un romance con un inconverso. Y ella le insistía en eso, no, si yo lo llevo para que se convierta a Cristo, qué sé yo. Entonces el pastor le dijo, mira, y había una mesa allí en donde estaban, le dijo, mira, súbete a la mesa, por favor, le dijo. La niña se extrañó, pero se subió a la mesa. Entonces el pastor le dijo, toma mi mano y trata de subirme a la mesa. Evidentemente ella no pudo hacerlo. Por más fuerzas que hizo, no logró subir al pastor a la mesa. Él le dijo, tú no pudiste subirme, pero dame tu mano y yo te puedo bajar de allí. Y él le pegó un tirón y ella tuvo que saltar y cayó a tierra. Le dijo, eso pasa exactamente. Si un joven cristiano o una joven cristiana comienza a tener una relación sentimental para llegar al matrimonio con un inconverso, bueno, están en niveles espirituales diferentes, absolutamente diferentes, totalmente diferentes. Además que si uno lo mira espiritualmente, una persona no cristiana, sabemos quién es su Señor. Su Señor es el diablo, Él es el amo. Y un cristiano, Dios es su Padre. Entonces, ¿cómo poder unir aquello? Alguien dirá, oiga, ¿no será demasiado cuadrado usted? No es que yo sea cuadrado, es lo que está en la palabra. Dios a veces permite que algunas situaciones puedan arreglarse, pero no es la norma de Dios, no es la norma de Dios. Entonces, es una buena lección que podemos sacar y sobre todo también en el ámbito espiritual, como yo lo mencioné, el cuidado que tenemos que tener con los cantos de sirena del movimiento ecuménico. Alguien dirá, ¿qué es eso de los cantos de sirena? No sé si alguien leyó alguna vez la historia de Ulises, ya en la Ilíada, ¿no? Que creo que los barcos ahí en la mitología pasaban por una parte y había unas sirenas que le cantaban, entonces ¿qué pasa? De que los marinos caían allí y morían. Entonces Ulises dijo, por favor, amárrenme al palo mayor del barco para que vengan los cantos de sirena y yo no me deje arrastrar por la seducción de las sirenas. Eso es el tema de los cantos de sirena. Tengamos cuidado, hermanos, con los cantos de sirena en todo sentido, en lo moral, en lo espiritual, en el día de hoy. En el día de hoy. Son lecciones que podemos ir sacando acá. Ya tenemos las 21:06 y hemos analizado algunas cosas importantes acá para nuestra reflexión, para nuestra enseñanza espiritual. Y yo me imagino que el pastor Ramón tiene algo que decir. ¿Sí o no, pastor? Hola, hermanos.
Sí, pensaba precisamente en qué poder comentar respecto a esto que usted ha hablado. Una de las cosas que se ve acá también, pensando que interpretativamente, ¿cierto? El Señor le dice esto a la nación de Israel, pero hay principios para nosotros, como usted mencionaba, los principios son muy variados para nosotros y una de las cosas que veo también ahí es la responsabilidad grande que el Señor pone en el varón, en cuanto a la fidelidad, ¿cierto? En cuanto a primero que todo buscar a una hija del Señor en ese sentido, buscar a una connacional, en el caso, ¿cierto?, de que el judío debía precisamente buscar a una israelita también para unirse en matrimonio y la responsabilidad grande que el Señor pone en nosotros como varones, como cabeza de nuestra familia, como cabeza en el matrimonio. Muchas veces también la relación matrimonial no es lo que es, ni nuestras mujeres también no, no son lo que debieran ser a los ojos del Señor, en el sentido, ellas tienen su propia responsabilidad, ¿cierto? Pero nosotros también tenemos una responsabilidad tan grande en cuanto a que con nuestras propias manos vamos socavando la relación del matrimonio y el Señor Jesucristo nos muestra en su palabra eh, el modelo de lo que debe ser un cabeza de familia, ¿cierto? Como él lo es con la iglesia. La verdad que el matrimonio es precisamente eso, es como una parábola de la relación entre Cristo y su iglesia. Por tanto, nosotros tenemos allí como varones que somos un tremendo modelo y una tremenda responsabilidad también. Llama la atención eso, en cuanto a cómo el Señor reprende al hombre, cómo reprende al hombre en cuanto a que a esa mujer que ha tenido, que ha sido una mujer fiel, pero él no ha respetado el pacto, no ha sido fiel al pacto del matrimonio y también es una representación de nuestra fidelidad al Señor. El Señor, como dices, él odia el divorcio. El divorcio es una concesión divina, como lo dijo alguien, a una debilidad humana. Claro. El divorcio nunca formó parte del plan de Dios. De ahí que también la relación de la iglesia con Dios es una relación eterna, ¿no? Por eso que la salvación no se pierde, porque sería una especie de divorcio también, pues, Claro, y no hay tal cosa. claro. Pero hay tanto para aprender allí, hay como vemos también, si el Señor nos exige, Él porque Él también nos ha empoderado y nos ha entregado los recursos espirituales para poder vivir una vida de excelencia delante de Él, una vida de fidelidad para con nuestros cónyuges también y nuestras familias. Y se puede, mi hermano, se puede en el Señor vivir una vida de excelencia, una vida de integridad, una vida en la cual uno le permita a Dios que el Señor ponga sus deseos en nuestro corazón, para que los deseos que hay en nuestro corazón sean agradables delante de Él, porque a la larga es como que si fueran sus propios deseos. Exacto. Claro. Eso, mi hermano. Gracias, ¿no? Siempre los aportes del pastor Ramón son muy buenos, muchas gracias. Ahora, un par de cosas y terminamos, porque ya es un poquito más de las 9. Si alguien dijera, oiga, pero ¿y cómo Ruth la Moabita se casó con un israelita? Ah, pero es que Ruth la Moabita abandonó sus dioses, abandonó el paganismo. Si usted va a la historia de Ruth, en el libro de Ruth, ¿ya? Porque no ha faltado el que sacaba esa excusa. Pero ella abandonó el paganismo, se convirtió al Señor en ese tiempo y después Dios le dio un marido, no antes, ¿ya? Entonces, bueno tener eso claro por si alguien dijera, bueno, el caso de Ruth, bueno, ella dejó el paganismo, dejó sus dioses y se volvió al Señor único y verdadero. Y el otro punto, el pastor dijo algo muy claro respecto a lo que es el divorcio, y yo quiero dejar una cita para que usted la lea y la piense en su casa. La única razón bíblica que Dios da para un divorcio en un matrimonio cristiano es
la deslealtad, la infidelidad o la traición. Y eso está en Mateo 19:9. Es la única causa bíblica, ¿ya? Ahora, evidentemente, hay casos en los cuales hay otras cosas que han ocurrido a través de la historia, a través de algunas familias, pero esa es la única causa bíblica. Cuando uno de los dos cónyuges rompe el pacto, engañando al otro con otra persona. Mateo 19:9 es clarísimo. Y se lo dejo para que lo analice en razón de lo que estuvimos mirando en el día de hoy. ¿Ok? Vamos a terminar con oración. Vamos a darle gracias al Señor, ¿no es cierto? Y gracias, mire, Carlito, Carlito no es bueno que esté Carlito, porque ahí se acordó de algo que yo me acordé y no lo dije. Rahab la ramera, Josué 2, ¿cierto? Rahab era una extranjera, era una mujer de mala vida, pero cuando llegaron los espías, ella los recibió y ella se convirtió al Señor, abandonó el paganismo, y sabemos que después ella llegó a estar en la genealogía de Cristo. Ahí hay otro caso, ¿ya? Pero las excepciones, mis hermanos, confirman la regla, así de simple. Y en este caso, el caso de Ruth que mencioné y el caso de Rahab que Carlito nos recordó ahí también. Así que muchas gracias, Carlos, por su aporte en esta noche. Vamos a orar al Señor y Dios mediante el próximo domingo vamos a continuar capítulo 3. Vamos a ver el último verso del capítulo 2 que no lo miramos y vamos a partir con el capítulo 3. Creo que vamos a llegar hasta el 5 porque ahí hay una parte bien profética, predictiva respecto al tiempo futuro cercano. Y porque me interesa que la segunda parte del capítulo 3, desde el verso 6 en adelante, cuando se habla del diezmo, lo veamos en una reunión aparte, porque es un tema en sí. Así que si nos damos cuenta, aquí Malaquías tiene muchas cosas que tenemos que aprender y lecciones que tenemos que sacar. Así que vamos a orar ahora para que el Señor nos guarde y damos gracias al Señor por todos los que estaban esta noche. Hubo alguno por ahí que no pudo llegar, pero estuvo la gran mayoría, lo cual nos alegra mucho, mucho en esta noche. Así que vamos a aprovechar al pastor Ramón de nuevo para que nos encomiende al Señor. Pastor, por favor. Bien. Padre Celestial, queremos agradecerte una vez más, Señor, por este tiempo de meditación en tu palabra. Queremos rogarte, Señor, porque esta palabra la continuemos meditando en nuestro corazón, Señor. Bien. Continúa hablando con ella en nuestra vida, Señor, inquietando nuestro corazón, incomodando, Señor, aquellas áreas aquellas áreas que no han sido rendidas a ti, Señor, aquellas áreas en que no te estamos dando gloria, no te estamos glorificando, Señor, con nuestra vida. Te agradecemos este tiempo, Señor, te damos gracias por las personas nuevas que también se han añadido, Padre Celestial. Te damos gracias por ello y edifica cada uno de nuestros corazones, Señor. Anímanos, Señor, anima nuestros corazones, ayúdanos a continuar buscándote a ti, Señor, porque en ti está la gracia necesaria cada día para nuestra vida en Jesucristo. Que todo lo que podemos, lo que tú deseas de nosotros, Señor, el poder lo provees tú, Señor, y te damos gracias por eso, porque eres un Dios lleno de amor, de bondad, de gracia y de misericordia, Señor, Señor. Y que todo lo que tú nos exiges y nos mandas, Señor, es para nuestro propio bien y sobre todas las cosas para glorificarte a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te agradecemos este tiempo, Señor, y oramos precisamente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, muchas gracias, pastor, y qué bueno que pudimos tener una buena concurrencia. Le damos la bienvenida de nuevo a Jordan con su esposa, que estuvieron con nosotros, y confiamos